¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Echando la Platicona con mi amigo Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Amigazo, ¿cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Hemos estado haciendo una serie de videos con Sergio. Estamos hablando de temas en particular que nos gustan, que lo llevamos a la vida diaria, a la práctica. Y hoy vamos a hablar de estoicismo. Y vamos a iniciar con una pregunta, amigo. ¿Okay? Perfecto. Así vamos a iniciar y vamos a ir desarrollando el tema a lo largo de este video. No hay guión, simplemente es la práctica que hemos llevado a cabo en nuestra vida diaria, en nuestras empresas, y creo que buscando siempre aportar algo, ¿no? Es correcto. Entonces, imagina, Sergio, que organizas dos eventos. Misma sala, mismo precio, mismo público potencial, todo igual. Todo exactamente igual, menos la temática. En uno se enseñará a ganar más dinero y avanzar en tu negocio. En el otro te enseñarán mentalidad. ¿Cuál crees que se venderá más fácil? Pues tendría más popularidad el primero, ¿no? El de cómo ganar dinero. Obviamente que pues, todo el mundo quiere ganar dinero, pero el dato aquí importante y relevante es que sin la mentalidad adecuada, el dinero no va a llegar ni el negocio va a avanzar. Entonces la mentalidad cobra gran relevancia. Entonces, en muchas partes lo hemos leído, lo hemos escuchado. El atleta no cumplió porque no tenía la mentalidad adecuada. Sí. Obviamente cuenta la preparación física, ¿no? Sí. Pero dice muchas veces también en lo mental, en el negocio, que no tienes la mentalidad adecuada. Pero muchos dicen, ¿y dónde vamos a ver eso? ¿Dónde puedo yo aprender un poquito más de eso? Pues para ello hay una filosofía que lleva más de 2000 años trabajando exactamente eso. Y es el estoicismo, como lo vemos aquí. Yo llevo tiempo leyendo sobre eso, aquí vas a algunos libros, pero por eso me acompaña hoy Sergio, porque Sergio es el que se la sabe más que yo. Un poco. Ahora sí que él lo lleva a la práctica y de hecho algunos de los libros que están aquí él me los ha recomendado, él me los regaló. Entonces, por eso es que te invito, amigo, para platicar un poquito de esto y cómo nos ayuda el estoicismo a cambiar esa mentalidad. ¿Cómo la ves? No, pues gracias, no, al contrario, feliz otra vez estar aquí y hablar de un tema que nos apasiona y como tú decías, es la mentalidad. Yo tuve un acercamiento con esta filosofía. Para empezar, dicen los filósofos que el que no vive con una filosofía de vida no tiene una orientación, Okay. no tiene una guía, ¿no? para llevar una buena vida. Y ahorita que mencionas esto del dinero, fíjate que yo he picado piedra y he leído sobre muchas corrientes filosóficas, religiones, y de todas te puedes llevar algo, pero había algo ahí, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, porque cada corriente te puede aportar algo, pero por ejemplo el catolicismo, cristianismo, te decían que, o sea, como que la idea es de que no, lo material no importa y si en esta vida tienes que sufrir porque la recompensa va a venir en la siguiente vida y es donde vas a encontrar el cielo, ¿verdad? Yo decía, ay, entonces el dinero es malo. Y luego, por ejemplo, el budismo. Ajá. El budismo, pues, es mucho meditación. Yo hago meditación, pero te dicen, o sea, yo no tenía tiempo para irme un año a un monasterio y meditar y hacer un voto de silencio. Yo no tenía ese tiempo, Okay. ¿no? Entonces, empiezo a escuchar sobre el estoicismo y para empezar, veo que los principales personajes de la historia que practicaron esta filosofía eran personas que tenían poder, personas que tenían un puesto alto político y que tenían riqueza. Entonces dije, canijo, desde ahí me llamó la atención de que, o sea, ellos no veían que esto era algo por Malo, decir, pues. malo, sino que puedes tener un equilibrio con eso y usarlo para algo bien. Uh-huh. La otra cosa que me llamó la atención es que es una filosofía práctica, Okay. práctica, que la puedes llevar en el día a día, en tu situación actual, en este mundo caótico, ¿no? del trabajo, que voy para acá y andar en el carro y así. Les digo, ¿por qué? Porque
la mayoría de la gente no tiene tiempo de irse a un monasterio, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y de ahí me atrapó y lo fui aplicando digo, es muy práctico y fui aplicando cositas en mi vida a día, prueba y error, prueba y error. Son personajes de acción y entonces vi viendo mejoría y fue atrayendo abundancia, sabiduría y felicidad en mi vida, ¿no? Que fíjense bien, todo Sí. lo que engloba, pues, no es algo así como que, vamos a decirle que te va a llevar a hacer, pues, menos cosas, como es minimalista, Sí. no nada de eso, no, sino que te potencializa que puedes hacer grandes cosas, pues. Claro. Pero eso es a través de una, digamos, de una aplicación diaria, de estar Así es. haciendo ciertas acciones y que te va a ir diciendo, te va a ir guiando, oye, mira, pues hacer esto. Sí. Y estamos hablando que es una filosofía de, pues estamos hablando de más de 2000 años. Sí. Y que, pues como te dices, el principal, digamos que abanderado es Sí. Marco Aurelio, que fue un emperador de los Sí. mejores Sí. y la verdad que lo que te dicen ahí, pues sí te pone a pensar Claro. que lo puedes aplicar, pues. Fíjate, yo también llegué en un momento donde también está esta ideología latina, mexicana, el típico dicho, hasta es de broma, pero como de que a veces no, de que el que no tranza no avanza. Ajá, sí. ¿Sí o no? De que si quieres llegar a aspirar a algo mejor, eventualmente vas a pisotear a alguien más, ¿no? Entonces yo dije, ¿en serio? ¿En serio esa es la manera de mejorar y de alcanzar abundancia? Como que no concuerda. Y de repente leo sobre estos personajes como Marco Aurelio, que fue un emperador donde su imperio era toda Europa, la mitad de Asia, la mitad de África, o sea, era grandísimo. Y él hablaba sobre actuar con virtud, ¿no? No, decía él que lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Es decir, si tú te vas a beneficiar en algo, pero vas a perjudicar a otra persona, no lo hagas. No lo hagas, porque al final somos seres sociales, ¿verdad? Y entonces dije, entonces actuando bien, ellos mencionan mucho la virtud, ¿sí o no? La virtud, que como que no se entiende mucho, pero ellos dicen que para alcanzar esta felicidad, o ellos lo llaman la eudaimonía, el camino es haciendo las cosas bien. Entonces dije, no manches, o sea que haciendo cosas bien puedo también tener abundancia. Y digo, todo esto me atrapó así de volada. Sí, porque algo que digamos que su filosofía es vivir la buena vida. Sí, la buena vida. Fíjense bien, vivir la buena vida, pero Sí. obviamente sin perjudicar a nadie, como está diciendo Sergio, pero ahí es, o sea, con esa mentalidad, bueno, con ese fin de que voy a vivir una buena vida, voy a ser feliz. Sí. Obviamente hay dificultades, hay problemas, y aquí es donde entra esto del estoicismo, pues, Sí. o sea, el cómo te dicen que vas a tener esos problemas, pero cómo es que tú puedes, desde una perspectiva, hay varias, ahora sí que técnicas, ¿no? Técnicas, sí. De cómo puedes enfrentar eso. No sé cómo quieres abordarlo, porque hay muchas frases. Claro. Por ejemplo, desde Panta Rey, todo fluye, o sea, Claro. al final buscar cómo fluyen las cosas Sí. para que las cosas vayan caminando. Claro. No sé con quién quieres empezar. La idea es algo como que una introducción. Algo general, ¿no? Algo general, que se lleven algo, decir Sí, qué claro. es, que lo busquen y traten de implementar. Lo habrán visto pues más de algún, ahora sí, creador de contenido, porque muchas personas lo aplican. Así es. Sí, mira, me gustaría que conocieran, hay muchos filósofos sobre el estoicismo, pero hay tres principales exponentes, como dices tú, vivieron hace 2000 años, ¿no? O sea, no son nuevos. Esta filosofía no es nueva, pero puede aplicarse en la vida diaria. Son tres. El primero es Epicteto. Epicteto, fíjate, su vida. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Ok. Son los tres principales. Epicteto fue un esclavo. De hecho, Epicteto significa esclavo, ¿no? Fue un esclavo que su amo lo castigaba y le lesionó la pierna. Ya tenía una cojera. Después había manera de pagar su libertad.
Y entonces era un esclavo que se hizo libre y fundó su escuela filosófica. Él es Epicteto. O sea, aplica para personas de ese tipo. Luego está Séneca. Séneca Séneca fue de todo. Séneca fue poeta, fue literario, fue senador, fue político, fue comerciante, tenía riquezas, fue consejero del emperador Nerón. Luego está Marco Aurelio, que fue un emperador, ¿no? Que tenía literal a medio mundo bajo sus pies, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, él tenía todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo. Exactamente. Pero él se ponía ahora sí que a pensar Claro. todas las noches, ver qué hizo bien, qué hizo mal. De hecho, son Sí. de las cosas que te recomiendo. O sea, ¿cómo vas a saber si vas a un camino correcto? Pues, oye, pues tienes que pensar, oye, ¿cómo Sí. voy? O sea, como que un análisis, un Sí, diagnóstico. Y pues, a pesar de que tenía y pudiera hacer lo que quiera, siempre buscaba, como dices tú, hacerlo justo, pero él se daba el tiempo de... Por eso hay un libro que se llama Meditaciones. Así es. De cómo estaba haciendo las cosas. Pues. Sí, precisamente o esta filosofía te invita a que hagas una autorreflexión, incluso diaria, que Séneca aconseja que cuando ya te vayas a dormir, reflexiones qué hiciste en el día, como si un juez te estuviera viendo y examines qué hiciste bien, qué hiciste mal, y lo que hiciste mal, que lo trates de mejorar. Tampoco es de castigarse, sino de reflexionarlo y decir, ok, el día de mañana voy a tratar de mejorarlo. Entonces, si te fijas, son personas que tienen mucha autocrítica y que siempre tratan de ser una mejor versión de sí mismos, ¿no? Entonces, Marco Aurelio lo llevó al punto de que él llevaba un diario personal que él no tenía la intención de hacerlo público. O sea, él se escribía a sí mismo como si fuera otra persona y se estaba dando consejos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que lo hace que valga oro, porque es literal, entras a los pensamientos de un emperador, imagínate. Ya después alguien vio esas escrituras y las publicó y se ha publicado con el nombre de Meditaciones, ¿no? Entonces, creo que es muy famoso este libro y él hace una autorreflexión sobre todo esto, eso lo hace hermoso, que es como un juez que te dice, a ver, sí, tienes todo a tu disposición, pero tienes una responsabilidad y tienes que actuar lo mejor que puedas para beneficiar a tu sociedad y más cosas, ¿no? Más cosas, pero este es un buen libro también para empezar, Meditaciones de Marco Aurelio. Pero sí está denso. Está denso. Por ejemplo, está empaquetado que está en mi lista. Sí. Y no lo he leído todavía, pero lo que me dicen que sí está pequeño, pero es, sí, digamos que no es para iniciar. Ahorita vas a recomendar. Sí, a lo mejor no es tanto para iniciar, pero que sepan lo que es, okay. ¿Verdad? A ver, vamos, hay una frase que usan ellos, amor fati. ¿Qué significa eso? Sí, amor fati significa amas tu destino. O sea, las cosas llegan, negativas, sí. positivas, sí. Es lo que hay que buscar cómo resolverlas. Así es. Y creo que, fíjate, eso se deriva, la principal ideología, creo, del estoicismo es que algunas cosas están bajo nuestro control y otras cosas no. Okay. Y que el mayor sufrimiento viene de tratar de controlar las cosas que no dependen de nosotros, ¿no? De ahí se deriva todo, y de ahí se deriva, de hecho, amor fati. Ellos dicen, ¿qué depende de nosotros? Nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras acciones, ¿no? Nuestros comportamientos. Eso depende de nosotros. Sí. ¿Qué no depende de nosotros? Todo lo demás. Sí. Todo lo demás, literal, ¿no? Entonces, ellos decían que las cosas no son buenas ni malas, sino que nosotros más bien le damos un juicio. Le damos un juicio a las cosas y las clasificamos como buenas o malas, ¿no? Entonces, y quiero mencionar aquí una analogía, la analogía del arquero. A ver. La analogía del arquero. Ellos decían que si, por ejemplo, un arquero quiere dar en un blanco, dar en el blanco que está, no sé, a cierta distancia considerable, dar en el blanco depende totalmente del arquero. ¿Tú qué piensas? Pues no, porque está el viento, sobre todo.
Puede influir mucho, no sé, también temperatura, pues obviamente como esté el cuerpo lo resiente, o sea, ya es otro factor externo, pues. Así es. Entonces, ellos dicen, no está totalmente su control dar en el blanco, pero lo que sí depende de él es prepararse, ¿no? Prepararse físicamente, mentalmente, escoger un buen arco, escoger una buena flecha, saber cómo el viento, para dónde apuntarla. Pero ellos dicen que una vez que la flecha sale del arco, ya el resultado no está en tu control. Como dices tú, ¿qué puede pasar? Una ráfaga de viento, se mueve, pasa ahí un obstáculo, un pájaro o algo así. Entonces, fíjate, ellos y va Amor Fati, ellos dicen que de hecho el resultado no te tiene que importar, porque nunca estuvo bajo tu control. Y dicen, no gastes energía en tratar de controlar eso, mejor enfócate en lo que sí depende de ti. Si lo queremos llevar a algo más práctico, pues no sé, poner un negocio, hablando de negocios, ¿no? O subir de puesto, que hay una promoción de un puesto, dice, enfócate en hacer todo lo que depende de ti, pero si el negocio no sale, si el puesto no te lo dan a ti porque resultó que a quien se lo dieron es el compadre, no sé qué, no te tienes que frustrar. Es como, yo hice lo que pude, lo intenté, y pues no se dio, pero no dependió de mí mismo, ¿no? Sí, y volver a intentarlo, pues. Volverlo a intentar. Y si lo quieres llevar como a los atletas, creo que aquí se aplica mucho esto, ahorita es el mundial, ¿no? Entonces prepárate, que es lo que depende de ti, prepararte, hacer lo mejor que puedes, pero el resultado ya no depende de ti. Sí, mira, justo ayer me pasó. Sí. Estamos haciendo un trabajo de obra civil. Entonces resulta que pues ya hay un contrato. Sí. Entonces dice, oye, pues quisiera algo adicional. Sí. Ok, quiero esto, varios cambios. Repercuta en tiempo, en haciendo la propuesta, bla, bla, bla. Ok, Sí. y ya, primer propuesta. No, fíjate que mejor quiero hacer esto, lo otro. Ok, ahí está. Sí. La segunda propuesta. No, fíjate que mejor me gustaría que fuera así y qué más podemos ahorrarnos buscando economía, esto, lo otro. Cuarta propuesta. Y al final, en la quinta, ahí está, tú me dices, espero indicaciones pues, para poder hacer los cambios. ¿Sabes qué? Mejor volvemos al inicio, déjalo como estaba contratado. Ok. Pues que pues, mucha gente, puta, me hiciste perder tiempo, Claro. la chingada. Y Sí. Pero bueno, había una posibilidad de que hubieras hacer más trabajo, pues. Así es. Entonces, ahí se lo trasladé a mi equipo, dicen, no, unos dijeron, no chingue, tanto que le metimos y esto, Sí. para que al final no hiciera nada. Bueno, pues no estaba en nosotros. No estaba en tu control. O sea, nos lo pidieron. Sí. Pues lo hacemos. Sí. O sea, al final para eso estamos, para eso nos están contratando, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero si se hubiera hecho, pues qué bueno, ¿va? Sí, claro. Y si no hizo, pues de modo, pues lo que sigue, ¿no? Fíjate, Pero ahí es donde digamos que, como ya lo trabajas, tu mentalidad, cómo procesas esa información que tú recibes, ahí es donde empiezas ya a darte cuenta que después de cierta repetición, pues para ti es algo normal, pues. Así es. O sea, no fue algo así, no, lo que sigue, ¿verdad? Exactamente, sí. O sea, no aferrarte a querer que las cosas pasen como tú quieres, es hacer lo más que puedes, y si las cosas no se dan, aquí es donde dicen Amor Fati, acepta tu destino. Pero no es solo, fíjate, van más allá, no es solo aceptes tu destino, ámalo. Sí. Ámalo, como llegue, ¿no? Y muchas personas he escuchado, entonces es conformismo porque hay que aceptar cómo pasen las cosas. No es resignación, es hacer lo que depende de ti y aceptar el resultado, como venga. Y no solo aceptarlo, digo, va más allá, ámalo. Sí. O sea, tú aquí en este ejemplo, regresaron a la primera opción, pues ámala en el sentido de que, pues voy a trabajar con gusto en eso, no me voy a estar enfocando en, perdí tiempo, mira, me hicieron gastar energía, recursos. Pues no, regreso y mira, otra vez me enfoco de lleno a esta primera opción. Sí, como estaba en el inicio. Así pues, es. Así, pues ya, más claro, ya no hay ningún tema porque la otra había que modificar, hacer cambios, lleva más trabajo, conciliar, que se hizo adicional, que no, el otro. Sí. Entonces, pero siempre con la buena disposición de ofrecer el servicio, cumpliendo en la hora que yo me comprometía, tal día lleva la propuesta, esto, el otro, da seguimiento, ok, volvemos al inicio.
adelante, seguimos trabajando. Así es. Así es. Es parte de esa mentalidad que hay que ir desarrollando, ¿no? Sí, y te digo, la mentalidad tampoco se crea de un día para otro, es como un ejercicio, como vamos al gimnasio y entrenamos los músculos, la mentalidad del cerebro se ejercita día con día, ¿no? Sí, totalmente. Y, por ejemplo, ellos, ya hablando un poco filosófico, ellos decían que las personas, lo que nos diferencia de los animales es que podemos utilizar la razón, ¿no? La razón viene desde Sócrates, que somos personas seres racionales y sociales. Entonces, los animales, ¿cómo actúan? Y se dejan arrastrar por impulsos, ¿no? Por impulsos, por ira, tienen hambre y van y atacan y quieren aparearse y se dejan llegar por el impulso. El ser humano también tiene esos impulsos, pues por milenios de supervivencia y demás, ¿no? Que se nos han metido en nuestra mentalidad. Pero lo que dicen los estoicos es que nosotros podemos, inevitablemente vamos a sentir ese impulso cuando nos pase algo, cuando alguien nos critique, cuando alguien se meta en el tráfico, cuando alguien hable mal de nosotros, cuando muchas cosas, ¿no? Cuando las cosas no te salgan como tú quieres. Entonces el impulso va a llegar naturalmente. Aquí es lo que los estoicos nos dicen, es que pongas un filtro, empieza a poner un filtro y en lugar de reaccionar así por el impulso, digas, ok, esta persona me criticó, digas, y ellos hasta decían, vela con compasión, porque a lo mejor la otra persona te está criticando porque trae problemas, porque le fue mal con su esposa en su casa y por eso anda enojado. Entonces, ahí es donde pones el filtro y no te dejas arrastrar por estos impulsos y reaccionas de otra manera, ¿no? Entonces, es eso, es ese ejercicio que no es fácil, ¿verdad? Es un ejercicio diario que eventualmente te va trayendo abundancia. Sí, y algo que mencionan mucho los estoicos es que son bienvenidos los problemas. Los problemas, aquí está el libro. Fíjense bien lo que dice: el obstáculo es el camino. A ver, amigo, ¿qué nos puedes decir? Híjole. Fíjate, yo en lo personal soy alguien que le cuesta lidiar con la adversidad, ¿no? Que cuando ya lo he trabajado, ¿no? Pero antes, cuando se me presentaba un problema, vamos a decirlo, me paralizaba, no sabía qué hacer, quería huir, no quería enfrentarlo, ¿no? Y fíjate, Marco Aurelio decía que las cosas que se te ponen en tu camino, los obstáculos, se convierten en tu camino, así. Entonces, ellos tenían una perspectiva de no ver estas dificultades como problemas, o estas adversidades como problemas, sino como trampolines para poner, ahí donde decían, para que pongas en práctica tu virtud y seas una mejor persona. Sea como un trampolín para mejorar. Entonces, fíjate, en lugar de tenerle miedo a los problemas o querer no querer afrontarlos, fíjate, su mentalidad era de bienvenidos, o sea, gracias que tengo estas oportunidades para ser una mejor persona. Séneca decía que los árboles que crecen en lugares donde no hay viento, pues crecen débiles. Sí, las raíces son débiles. Las raíces son débiles, y literal sí, ¿no? Y los árboles más fuertes y grandes y poderosos son en lugares donde hay mucho viento y este tipo de adversidades, ¿no? Si lo queremos trasladar a las personas, decían ellos que una mala vida es aquella, una mala vida es aquella que no se vivió con adversidades, porque nunca tuviste la oportunidad de poner en práctica esa virtud, ¿no? Entonces, herramientas. ¿Cómo sales a eso? Pues ante mayores adversidades, pues mayor tu crecimiento. Eso, ¿no? O sea, cuando tú quieres salir de donde estás, pues tienes que hacer algo más, pues. Así es. Y pues digamos que tienes que hacer más cosas, pues. Y hay gente que dice, donde ya
pero no lo ven que esa situación o esa dificultad pues te va a llevar a otra posición, pues siempre va a ser así, pues. Te va a llevar. Entonces, bueno, pues órale, pues hay que buscar el cómo, pues, el cómo sí va. Y fíjate, y esto se mezcla con finanzas. Creo que en el otro episodio que hablamos de finanzas, que lo vayan a ver, hablamos hoy un libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria. Sí, del Harv Eker. Harv Eker. Y hay un punto que a mí, me hizo clic y dice que las personas con mentalidad pobre no saben estar en situaciones incómodas. Ok. Y las personas de mentalidad rica saben estar cómodos en situaciones incómodas. Sí. Es estoicismo puro. Porque en la vida va a haber adversidades. Sí. Va a haber. Dice, hay un proverbio que dice que detrás de una montaña siempre habrá otra montaña. Sí. Sacas un problema es donde aquí le cambias la perspectiva de problema y lo dices como una oportunidad de crecer. Y va a llegar otra. La ola va a llegar otra ola, va a llegar otra ola. Entonces, dice Harv Eker que debes de aprender a estar cómodo En la incomodidad. en la incomodidad. Así te dicen cuando te metes en el hielo, ¿no? Así es. O sea, buscas estar cómodo en la incomodidad. Y sí se puede. Ujú. O sea, es cosa curiosa. Sí. Bueno, no sé tu caso, pero cuando te metes al hielo, llega un punto donde, digamos que quedas, ahora sí que como que en flow. Sí. Y yo siento calor interno. Sí, sí, o sea, sí, estás en el agua helada, pero estás cómodo en la incomodidad. Es correcto. Está interesante. Y eso es lo que buscan ellos, pues al final siempre, para poder avanzar, siempre va a haber algo que tengas que hacer o Sí, superar claro. alguna adversidad, pues. No, y te digo, es una filosofía práctica. Séneca se bañaba en el río Tíber, que está en Roma, en invierno. O sea, decían, esto se practica, ¿no? Eso de aprender a estar cómodo en la incomodidad. Caminaban descalzos, ¿no? Decían, o sea, dormían en el suelo. Digo, no llevarlo al extremo, ¿no? No, Pero ellos decían que la comodidad a veces te hace débil. Sí, es como ¿no? tu zona de confort. Tu zona de confort. Sí, o sea, tú quieres hacer algo más, Sí. pues, a ver, justo lo estaba leyendo en la mañana. Sí. Si estás haciendo X, pues no esperes el resultado Y. Así Siempre es. va a ser X, pues. Sí, o sea, sí. si quieres Y, pues tienes que hacer más que X. Pues. Exactamente. Entonces, ¿y eso qué implica? Pues a lo mejor levántate más temprano, dedicar más tiempo en algo Sí. para poder aplicarlo, poderlo ejercer, o un trabajo, etc. O sea, Sí. tienes que hacer algo. Pues, o sea, vas a salir de tu comodidad Así es. para Sí, sí. poder salir a otra zona, pues. Entonces, si ya desde ahorita quieren trabajar esa mentalidad, pues esa mentalidad pues trabaja en cosas donde de hecho ellos lo recomiendan, someterte a incomodidad voluntaria, ¿no? Voluntaria, no te vas a ir a meterte a la Antártida, ¿verdad? Y ahí en el hielo y morir de hipotermia. Una incomodidad voluntaria, como es las inmersiones en hielo, estar un rato ahí en la incomodidad. Si todos los días andas en carro, un día vete en transporte público, como para que recuerdes esto de esta incomodidad voluntaria y te vas haciendo fuerte, literal. Sin ser político, ya es que los políticos para cuando andan en campaña se van a hacer todas esas actividades, vamos Sí. a decirle que ir en camión o visitar, dicen los baños de pueblo, pues no, no Sí, es sí, necesario sí. eso, pues para Así ser es. político, ¿no? Así Pero sí es. es eso. De hecho, lo de la inmersión en hielo es hormesis, ¿no? Que es un estrés controlado sí. que sometes el cuerpo. Es correcto, así es. Entonces hay que... Hablar en público, ¿no? Sí. Hablar, lo hemos hecho, o sea, te da miedo, te da pavor, ¿no? Entonces es aquí cuando recuerdas esos principios de, a ver, si quiero subir de nivel, yo lo veo como niveles, ¿no? Como en los videojuegos, si quiero subir de nivel, pues tengo que enfrentarme a estas situaciones, ¿no? Empezar a sentirme cómodo hablando en público, fíjate, y aquí hay otra técnica de ellos que se llama premeditatio malorum, Okay. es decir, que pienses en qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero sin juicios. Por ejemplo, hablar en público. Yo una vez iba a dar una plática y yo tenía un pavor, ¿no? O sea, yo decía, no quiero ir, quiero que se cancele. Y puse en práctica esto de, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que me trabe, que se burlen de mí, que me critiquen y no me va a pasar, no me voy a morir, no va a cambiar nada, yo voy a seguir igual, al contrario, agarré experiencia y ya.
no puedo decir que el temor o el miedo desaparece, pero ya te empiezas a sentir más cómodo. Empiezas a, sí, o sea, lo vas dominando. Pues. Así es. Pero como ahorita estamos en un video, no hay nada, no hay nada escrito. No hay nada escrito. Sí, me llegó Sergio, oye, ¿qué vamos a hablar? Mira, más o menos la estructura es esto, y Sí, aquí sí, sí, estamos, sí. o sea, que las cosas Así fluyan. Obviamente hay conocimiento detrás, Sí. entonces, que ya hemos leído, o sea, Sí, sí, estamos sí. hablando de un tema, no somos los expertos, pero lo que buscamos es eso, pues que te atrevas a hacer cosas que no has hecho. Así es. Y tratar de aportar, pues. Y una cosa que también ayuda es, o sea, siempre buscar la manera de beneficiar a alguien más, ¿no? Es correcto, sí. Para recibir hay que dar. Sí, ellos estaban muy conscientes de que, y digo, y no caen en lo religioso, es lo bonito. Ellos están conscientes de que formamos parte de un todo. Uh-huh. O sea, que tú, que yo, por ejemplo, somos como un dedo, pero de todo un cuerpo, ¿no? Entonces, están muy conscientes de que somos seres sociales y por lo tanto, si tú perjudicas a alguien más, te estás perjudicando a ti mismo, porque formamos parte de un universo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ellos están muy conscientes de que actuar con virtud era, o por ejemplo, si tú te ibas a hacer rico a costa de otra persona, entonces no estabas actuando con virtud. Entonces, no estás trabajando o practicando para ser una mejor persona, ¿no? Entonces, todos estos principios son buenos y han servido para regir mi vida y de varias personas, y creo que la abundancia llega tarde o temprano. Llega. Sí, Sí, siempre sí. buscando el cómo beneficiar a alguien más Así o los es. beneficios de alguien más y se te va a retribuir, pues. Y fíjate, y trasladándolo a los negocios, o sea, es un ejemplo claro. Si tú tienes que ayudar a tus clientes, tienes que solventarles problemas, olvídate del producto o el servicio que le estás vendiendo. El cliente quiere que le soluciones una problemática que tiene, ¿verdad? Normalmente sí es solucionar Normalmente es problemas. así, ¿no? Eso. Mientras más soluciones problemáticas de tus clientes, es decir, si lo quieres ver desde un punto filosófico, mientras más ayudes a los demás, vas a tener más riqueza, ¿no? Vas a tener más abundancia, porque si tú te friegas a un cliente, no le cumples lo que le dijiste, pues hiciste una venta, pero Pues ya no vuelve. ya no vuelve, No, ¿no? no. Ya no vuelve, y entonces pues no vas a tener abundancia ni riqueza. Sí, ¿Verdad? es aplicarlo a las empresas, pues las lo que empresas. dices tú, pues al final es eso, pues que ser responsable, Claro. Cumplir con los tiempos, Sí. o sea, de entregar, o sea, siempre entregar un extra, Sí. o sea, que el cliente vea, cara, me entregó algo que no esperaba, o sea, Así más, es. pues, o sea, Sí. no te limites en querer cumplir nomás, sino que trata de hacer lo mejor posible para que el cliente diga, chico, o sea, este es Sí. un buen profesionista. Pues, y el trabajo va a seguir llegando. Así es. Entonces, digamos que es parte de lo que te va a aportar esta filosofía. Así y un es. libro que me gustó bastante y que me regaló aquí Sergio es y me llama la atención que lo escribió una persona que se dedica al gimnasio, al fitness, y pues la verdad está muy bueno este Sí, libro. claro. O sea, viene muchos ejemplos de que tú puedes aplicar en tu vida diaria. De hecho, si alguien quisiera empezar Invicto. en esta filosofía, ese es el libro adecuado para empezar. El autor lo pone muy práctico, sin ideas tan rebuscadas, y aparte la recolección de frases, ¿no?, que hace, buenísimo. Sí. Y te digo, hay varias técnicas, está también la de la vista desde arriba. Bueno, una que me sirve mucho es la contemplación del sabio. Okay. Es decir, cuando tú tengas alguna situación, adversidad, pienses, ¿cómo le hizo o cómo le haría tal persona? Uh-huh. ¿No? Puede ser personas que ya hayan vivido hace mucho tiempo, que ya estén muertas, o personas actuales, ¿no? Sí. Entonces, esto es de apoyarte con un mentor, ¿no? A mí yo lo hago, de que, por ejemplo, me sale yo estaba en un puesto político, que era relativamente mediano, y a veces me llegaba una situación y yo decía, a ver, me estoy ahogando en un vaso de agua, y Marco Aurelio
fue el emperador que tenía tanta responsabilidad y supo salir adelante. Entonces digo, ¿qué hubiera hecho Marco Aurelio, no? Entonces, quieras o no, eso te hace que como que empieza a crear confianza, ¿no? Y literal te apoyes de otra persona y sea como una guía. Entonces, esa es una buena práctica, la contemplación de alguien que ya pasó o ya hizo lo que tú quieres hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo, y lo dicen muchos, muchos creadores o autores de libros, y que debes de guiarte por esas personas que ya lo hicieron, y pues tú, o sea, que te posiciones, pues cómo lo harías, cómo resolverías, y creas o no, a lo mejor muchos van a decir, estos, ¿de qué andan hablando? Pero es cuestión de que lo pongas en práctica, no estoy diciendo que lo hagas, pero ponlo en práctica y vas a ver, o sea, al final, para eso son los libros, para decirte qué hicieron estas personas, cómo lo hicieron. O sea, güey, pues no son unas personas que apenas andan queriendo lograr algo, sino que fueron grandes personajes, y han hecho muchísimas cosas. Y no más ellos, pues hay ahorita, por ejemplo, Steve Jobs, o por ejemplo, si querías algo tecnológico, Tony Robbins, etcétera, etcétera. Hay mucho Robin Sharma, uno que yo leo mucho. Entonces, pues meterte en la mente de ellos, o sea, cómo lo hicieron. Claro. Y te lo recomiendo, o sea, sí te ayuda, pues, a tener otra perspectiva, pues. Apoyarte de un mentor, ¿no? ¿Sí? Ya sea aunque no esté contigo, sino como que, a ver, ¿qué haría esta persona ante mi situación? Haría esto, haría esto, haría esto. Y eso nos lleva a otra perspectiva de los estoicos, es de que cuando le pasa a alguien, vámonos a un caso ya más extremo, por ejemplo, se le muere un familiar a un amigo. ¿Qué decimos? No, pues es parte de la vida, o sea, es difícil, pero la vida continúa y así. O sea, cuando le pasa a alguien más, como que tenemos una perspectiva que más filosófica y más tranquila, ¿no? Más calmada. Pero ¿qué tal cuando nos pasan a nosotros, no? Es como, no, el universo está contra mí, ¿por qué? Y así. Entonces ellos invitan De hecho, hay otra técnica que se llama la vista desde arriba, que es como de que veas tu situación, pero que te imagines que estás desde un punto alto, ¿no? Literal, yo por ejemplo aquí en Mazatlán está el faro. Me gusta ir al faro porque yo puedo ver las cosas desde arriba y digo, no manches, o sea, esa es mi problemática, no es nada, ¿no? Ahora imagínate llevarlo más desde un avión, o imagínate ser un astronauta y ver el planeta Tierra y decir, nuestros problemas son insignificantes, ¿no? De hecho, así lo comentó la última misión que hicieron de un astronauta estadounidense, ¿no? Sí. Que dijo, pues mis problemas son diminutos viendo la contemplación de lo que es el universo. Así es. Y sí, muchos lo recomiendan esa técnica. Entonces, cuando te pase algo, te suceda algo, trates como de, pues vas a sonar muy acá, pero que te salgas y que te veas como si fueras un tercero y analices, te digo, sin juicios, sin emitir juicios, tu situación. Y vas a decir, bueno, pues realmente el problema no es tan grave, lo puedo solucionar. Pues, y entonces tu perspectiva cambia, incluso ya tienes otro ángulo para afrontar tu problema y ya tienes más herramientas para solucionarlos, ¿no? Ok. Sí. Y otro libro que yo le recomiendo es si no quieres leer, así que todo el libro, y si quieres ir, digamos que experimentando una reflexión diaria, este es el Diario para Estoicos. Sí. Es una reflexión por día, es una lectura corta y que pues ahora sí que te hace un poquito a reflexionar cómo es que ellos, ahora sí que lo aplicaron en su momento, y digamos que te da la reflexión del tiempo de hace muchos años y una versión actualizada, ¿no? O sea, cómo lo enfrentarías actualmente. La verdad se lo recomiendo. Todo radica en que estás ejerciendo tu mente. O sea, le estás metiendo información que no estaba. Y obviamente, como dijo el Sergio, si es como un músculo, hay que ejercitarlo. Sí. Entonces, pues, eres el resultado de lo que consumes. En cuestión de, puede ser un video, un podcast, un libro, y eso te va ayudando a tener ese filtro, esa mentalidad correcta para poder, ahora sí que te vaya mejor. Sí, claro. Fíjate, estoy leyendo este libro, ya lo terminé, se llama Cómo ser un estoico. Okay. Es de Massimo Pigliucci. Él es italiano, pero vive en Estados Unidos. Es filósofo,
en una universidad, y él se basa mucho en Epicteto. Y, y ahorita que lo dices de con quién te juntas, de lo contenido que sigues, él menciona a Epicteto y dice, no hables tanto sobre gladiadores, ¿no? Ten cuidado de hablar mucho sobre gladiadores, ¿no? Si lo trasladas, pues estamos hablando de hace 2000 años, donde era eso, pero ¿qué eran los gladiadores? Antes era entretenimiento burdo, pan y circo, como dicen a la masa. Si lo quieres trasladar ahora es, no pierdas tanto el tiempo con personas que se la pasan hablando de que si la casa de los famosos, que si ya viste este influencer, que si el mundial. Digo, está bien tener un espacio para el entretenimiento, pero ten cuidado que te juntes mucho con esas personas que hablan sobre puras cosas superficiales, porque eventualmente te pueden impregnar esa mentalidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, desde Epicteto decían ten cuidado con lo que consumes, con quién pasas el tiempo, de hablar mucho sobre cosas superfluas, que no tienen valor, personas que se la pasan juzgando a otras personas. A mí me ha pasado, ¿no? Que voy con alguien y se la pasan criticando a alguien, y cuando salgo me siento así como con energía baja. Y entonces ellos decían mucho, ten cuidado con quién te juntas, ¿no? Ten cuidado, porque pues ya lo hemos visto, el que con lobos se junta, o se enseña, ¿no? Para bien o para mal. Sí, aquí el tiempo. O sea, el tiempo, ahí es donde vamos a ir cerrando, o ya para ir cerrando. Sí. Que el tiempo es finito. O sea, hay que saber cómo aprovechas tu tiempo, y hay técnicas para administrar mejor tu tiempo, pero al final, ya a cierta edad, vas a valorar más las cosas que no hiciste, el tiempo que no aplicaste como debieras y eso. Y ellos tienen una frase, el memento mori, no se nos puede pasar esa. Con esa vamos a ir cerrando, pero ¿cómo la ves? Porque aquí radicas, o sea, te agradecemos el tiempo que le estás dedicando a este video. Sí. Porque es donde vamos hablando, el tiempo es muy valioso. Sí. El tiempo no tiene precio. Claro, fíjate, ahora es algo muy obvio, pero lo olvidamos. Memento mori significa recuerda que vas a morir. Recuerda que vas a morir. En todo lo que hagas, recuerda que vas a morir. Y no se trata de que, ay, como me voy a morir, pues voy a los excesos. No. Se trata de apreciar con virtud y con sabiduría las cosas que son efímeras, ¿no? Y que sabes que estás aquí solo por un lapso. Fíjate, ellos este tipo de emperadores o políticos de la antigüedad, por ejemplo, regresaban de una victoria, de una batalla, y entraban en Roma con todo un desfile, la ciudad los recibía, ellos en un carruaje y todos vitoreándolos, ¿no? Y a este tipo de personajes filosóficos siempre iba una persona a un lado que imagínate a Marco Aurelio saludando a todo el mundo, y había una persona a un lado de ellos que le decía memento mori, memento mori, memento mori. O sea, ellos sabían que tenían que estarse recordando estas ideas. Sí, o sea, para que aterrizaran. Entonces, ¿qué significa ok, estas personas te están alabando, pero eso es pasajero, es efímero. O sea, no te hace ni mejor ni peor persona. Entonces, bájate de tu nube. Aparte, ellos invitan a ver, esto que te está pasando, ¿va a importar en 100, 200, 300 años? No. Entonces, aguas de subirte, ¿no? De dejarte llevar por, vamos a decir, la fama, por la algarabía de alguien más. Tienes que estar bien centrado en tus valores. Y también hablando sobre el tiempo, fíjate, Séneca tiene un libro que se llama Sobre la brevedad de la vida. Uh-huh. Y el punto más importante de ese libro es que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo malgastamos. Fíjate, hace 2000 años Séneca ya nos hablaba de eso, ¿no? Porque dice, no, nos pasamos quejando que la vida se va rápido, y no es que la vida se pase rápido, más bien que la utilizamos en hacer cosas que no valen la pena, que no nos van a nutrir, ¿no? Entonces, él te invita a que el tiempo que tienes aquí lo dediques en cosas que te nutran, ¿no? Que alimenten.
Entonces, te digo, es esto, hay mucho más cosas, pero espero que se lleven ahí ciertas ideas, ciertos tips, que como le decimos, puede ser muy abstracto, pero también puede ser muy práctico, y que lo empiecen a implementar día con día, y eventualmente van a haber cambios de mejora. Así es. Pues mira, ahí tienen 3 frases para que sencillas de ellos. Panta rey, todo fluye. Sí. Ama el destino, amor fati. Y pues si tienes ahora sí que un éxito, algún puesto, esto, aterriza, recuerda que te vas a morir. O sea, hay que ser auténticos. Sí. A eso ya, básicamente yo esas 3 trato de aplicarlas. Sí, sí, sí. Y buscar la manera de cómo optimizar más mi tiempo y saber aprovecharlo en cosas productivas. Obviamente hay para todo, ¿no? Pero sí tener muy claro de que, pues, ese tiempo lo empleas bien, pues. Así No es fácil, pero, pues, para eso estamos aquí, para platicar. Y el platicarlo con otras personas te da otras ideas, te da otra perspectiva, digamos que te fortalece, te da energía. Es importante todo esto, es una retroalimentación, pues. Y no somos los únicos, bueno, somos pocos los que hablamos de estos temas, en realidad. Pero cuando sales fuera, cuando sales de tu zona de confort y vas a cursos donde, y no necesariamente de hablar de mentalidad, estoicismo, por ejemplo, finanzas, te das cuenta que muchos consumen de esto. Sí. O sea, todo está conectado. Todo está conectado, pues al final es profesionalmente, en cuestión de deportes, esto, el otro. Por ejemplo, si tú quieres una disciplina, pues mucho lo que viene aquí es que pues tienes que tener disciplina para que tengas una mejor salud, mejor físico, sea físicamente, mentalmente también está bien, y etcétera, etcétera. O sea, al final todo está conectado, o sea, no lo tienen a saco roto. Lean sobre esto, te va a generar algo positivo y siempre buscamos aportarte algo. Y la verdad, el leer, tan solo leer, ya te aporta algo. Y ya si quieres aportar, bueno, buscarte algo en específico, yo te recomiendo que empieces a leer esto para que vayas mejorando tu mentalidad. Sí, claro, y hablando de mentalidad, Marco Aurelio decía que tu calidad de vida depende de la calidad de tus pensamientos, ¿no? Entonces desde ahí ellos le daban esta importancia a la mente, a tu mentalidad, a tu forma de ver la vida, y bueno, pónganla en práctica, y yo sé que les digo, es un ejercicio, así como van al gimnasio y ejercitan esto, es un ejercicio diario. A lo mejor a la primera, cuando alguien te diga algo, te critique, pues te va a hacer que te enojes, pero si empiezas a practicarlo, a lo mejor a la segunda ya te saca menos de tus casillas, y a la tercera menos, y a la tercera, y así lo vas implementando, ¿no? Entonces, pues esperamos que esto les aporte algo de valor. Perfecto. ¿Algo más que quieras compartir, decirle a nuestros auditorio? Sí. Pues nada, que empiecen, que trabajen, que busquen una comunidad, que se apoyen en alguien y que vayan poco a poco. Es un proceso lento, pero la felicidad, la eudaimonia, la sabiduría no tiene un atajo. Se construye día a día. Y nada, pues aquí espero nos sigamos viendo en otro episodio. A ver qué se nos ocurre. Lo importante, fíjense, es llevarlo a cabo. Pues aquí está, hay que buscar hacer cosas diferentes. Y lo bueno que mi amigo Sergio, estamos a la misma sintonía y se anima a venir y a platicar estos temas que no se ven muy seguido aquí entre el gremio de nosotros. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Recuerden suscribirse, darle like, seguir a Sergio en sus redes sociales. Tiene su empresa Mileto, toda la cuestión de consultoría hidráulica. ¿Verdad? Claro, sí, proyectos de ingeniería. Estamos ahí aplicando filosofía pura también. Así es. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Ánimo, que tenga un buen día. Ánimo.